Hoy tenemos un programa especial porque hemos conseguido juntar a tres grandes de la fisioterapia española para acercaros un poco la fisioterapia a la población. Gustavo Paseiro, presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, bienvenido. Hola, muchas gracias. Fernando Ramos, presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas, bienvenido también. Muchas gracias. Y Aurora Araujo, decana del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y nuestra anfitriona, que nos acoge hoy en la sede de la institución. Muchas gracias. Perfecto, pues vamos a empezar. Me gustaría empezar por lo más sencillo, que contaseis qué es la fisioterapia y en qué lugares pueden encontrarnos. Empiezas tú, Gustavo. ¿Puedes poner algunos ejemplos de dónde estamos o dónde se nos puede encontrar a los fisioterapeutas? Bueno, decir qué es la fisioterapia es la pregunta más sencilla, pues tiene su nivel. Pues realmente a los fisioterapeutas a día de hoy los podemos encontrar tanto en prevención como en terapia en prácticamente todos los niveles asistenciales que existen en medicina. Hoy en día un fisioterapeuta lo podemos encontrar desde un campo de fútbol hasta en un centro neurológico, hasta en un centro oncológico o en una empresa trabajando con los trabajadores y pudiendo conseguir que eviten determinadas patologías, ¿no? Entonces realmente a día de hoy pues el fisioterapeuta es una figura que está desde el fisioterapeuta de cabecera, que está en tu barrio y al que acudes cuando tienes cualquier tipo de problema, hasta fisioterapeutas que están trabajando pues realmente en ámbitos muy específicos y con gran dificultad técnica, ¿no? ¿Tienes la sensación, Fernando, de que la sociedad nos tiene ubicados para que puedan demandar la atención de un fisioterapeuta cuando lo necesiten? Sí, indudablemente. Yo creo que el desarrollo experimentado por nuestra profesión en las últimas décadas pues hace que a día de hoy contemos con más de 70.000 embajadores en nuestro país y que todos pues en nuestros barrios nos encontremos un centro, una clínica de fisioterapia a la que podamos acudir para mantenernos, conectando también con lo que decía Gustavo, en un nivel adecuado de salud, funcionalidad y al fin y al cabo la fisioterapia se encarga de darnos pues calidad de vida y no solo años de vida, sino vida a los años, como decimos comúnmente. Aurora, tú trabajas en un hospital público, por si acaso alguien nos había enterado a día de hoy. ¿Nos puedes contar tu experiencia cotidiana? ¿Qué es lo que hacéis los fisioterapeutas en tu área y en tu caso? Bueno, la verdad es que desde el momento en que yo empecé, yo siempre he trabajado en el ámbito público, tenemos un desarrollo muy grande porque empezamos solamente en las salas de rehabilitación, en los servicios de rehabilitación. Ahora mismo se nos puede ver con el paciente ingresado a su cabecera para ayudar a que el ingreso sea más corto. En mi caso, en una unidad de rehabilitación cardíaca, trabajo con pacientes cardiovasculares, que es algo que la gente a veces no asocia al fisio. Se sigue trabajando en el ámbito musculoesquelético, pues como decía Gustavo, es que prácticamente en un hospital, en todas las especialidades que requieren de salir del desacondicionamiento, control de diabetes, del típico colesterol malo, pues la verdad es que la fisioterapia está presente en todos esos ámbitos. Lo que pasa es que probablemente mucha gente le resulta sorpresivo cuando acudes a la habitación y le dices: hola, soy Aurora, tu fisioterapeuta. Pero sí, estamos en todos esos ámbitos. Vamos a profundizar un poco más. Gustavo, ¿qué beneficios ofrece, por ejemplo, la prehabilitación en personas que se van a someter a operaciones complicadas o tratamientos de cáncer? ¿Y por qué crees que quizás no es tan conocida o no está tan extendida como podría estarlo? Bueno, realmente empiezo por la segunda parte y después hablo de los beneficios, ¿no? ¿Por qué no está tan extendida? Porque por desgracia el número de fisioterapeutas que tenemos en el ámbito público es reducido, por lo tanto al final muchos fisioterapeutas están trabajando con, digamos, las patologías más demandadas y en ámbitos como oncología, pues los ámbitos públicos no se han dado cuenta aún, ¿no? Por desgracia, de lo que somos capaces de hacer, ¿no? La realidad es que en prehabilitación el fisioterapeuta va a conseguir que el paciente acuda a la cirugía mucho mejor preparado, que tenga un posoperatorio mucho mejor y en oncología específicamente va a conseguir en muchas ocasiones que incluso el propio tratamiento que va a recibir el paciente a posteriori, esa quimioterapia, esa radioterapia, etcétera, etcétera, sean capaces de soportarla, ¿no? Que al final esto es uno de los fundamentos, ¿no? Es decir, el conseguir que una persona que necesita un ciclo de quimioterapia hoy lo pueda recibir parece baladí, pero no lo es, y la fisioterapia puede conseguir que esto suceda, ¿no? Y entonces, pues la realidad es esa, es decir, la prehabilitación en oncología es uno de los pilares fundamentales y con ello conseguimos que las personas sufran menos, estén menos preocupadas por lo que está pasando y realmente tengan unos efectos sobre su organismo gracias a nuestras técnicas y a nuestro ejercicio terapéutico que realmente no se puede conseguir si no hay un fisioterapeuta al lado de ese paciente. Bastante claro. Fernando, en la misma línea,
¿por qué no está más presente la fisioterapia en distintos tratamientos más crónicos o más de larga evolución? Bueno, la fisioterapia, cuando es ejercida en el contexto privado, en el contexto del consultorio de los centros y clínicas que comentábamos antes, maneja estos procesos, es decir, maneja tanto los procesos de lesiones agudas y hace un seguimiento, da una continuidad asistencial a los pacientes en los procesos de larga evolución. Es decir, esto realmente ya lo estamos haciendo. ¿Qué sucede? Yo creo que conectando un poco también con lo que nos decía Gustavo, ¿no? La presencia del fisioterapeuta en el Sistema Nacional de Salud es cuantitativamente baja todavía. Entonces, ahora mismo, si nosotros pensamos en cómo se orientan estos servicios de salud, pues vemos que están muy enfocados en el manejo de la reagudización de los casos crónicos. Es decir, lo que se hace es tratar la fase más aguda de una determinada enfermedad, pero no se les está dando la continuidad asistencial que precisan estos pacientes para que ingieran menos medicamentos, para que tengan menos tasas de recidivas, es decir, para que no vuelvan a recaer por las patologías que los han traído a nuestros centros de salud y para que realmente gocen también, desde el punto de vista de autonomía, independencia funcional, mejor productividad también para un país, porque si los fisioterapeutas tuviésemos un papel determinante en la sanidad pública, lo que nos encontraríamos es que los tiempos de baja por incapacidad temporal también se reducirían, por lo cual también estaríamos contribuyendo de forma muy significativa a la sostenibilidad del sistema. Ciertamente, a veces parece que se nos olvida un poco esa parte o esos números, pero creo que estaréis de acuerdo en que a la hora de hablar con los gestores o con los políticos, los números muchas veces van por delante. Aurora, uno de los aspectos en los que interviene cada vez más la fisioterapia y resulta más desconocido en ocasiones o más desconectado con otros tipos de manejo es el tratamiento del dolor. ¿Nos ayudas a explicar un poquito qué hacemos ahí? Bueno, yo vengo de una realidad en la que he llegado a escuchar que cuando un paciente tenía dolor tenía que ir a una unidad del dolor y que los fisioterapeutas no la trataban. Un error garrafal. Creo que lo que aporta la fisioterapia es precisamente en una realidad muy compleja, porque el dolor tiene tal cantidad de factores alrededor que podría darnos para, no sé, llenar enciclopedias. Creo que el fisioterapeuta tiene una parte muy activa en enseñar al paciente con dolor crónico ese manejo del dolor. Cualquier patología crónica requiere que el paciente también sepa manejar su cuadro. Entonces, creo que les damos unas herramientas que ellos no tienen. También tenemos medios físicos que ayudan a disminuir el nivel de dolor. Se trabaja muchísimo con esas estrategias de afrontamiento activo, con ejercicio para la mejora de los procesos inflamatorios. Entonces, sí que es verdad que creo que una cosa que además está en manos de los gestores el mejorar es que debería haber fisioterapeutas en todas las unidades del dolor, igual que puede haber un anestesista para el manejo de fármacos o un psicólogo para el manejo de ciertos factores psicológicos asociados al dolor, tanto agudo como crónico. Entonces, lo que aportamos es ser una pata, no digo la única ni mucho menos, sino una pata fundamental. A mí una unidad del dolor en la que no haya fisioterapeuta me parece que se está quedando sin un recurso fundamental para el ciudadano, que puede ser que acabe siendo tratada por alguien que no debe o que no está formado en ello solamente porque esa pata falta en la unidad en la que tiene que estar. Más adelante igual enganchamos un poquito con eso también. Seguro. Vamos a seguir ahora con Gustavo. ¿Recibir atención de un fisioterapeuta en España es accesible? ¿Te parece que se ha incorporado de forma adecuada o mayoritaria en el sistema de salud? ¿O es un recurso que aún mucha gente tiene que pagarlo de su bolsillo de forma privada mayoritariamente o en su mayoría? A mí me gustaría contestarte otra cosa, pero realmente la fisioterapia a día de hoy es un lujo, es la realidad. Es decir, la gente que tiene dinero está bien. ¿Y por qué está bien? Porque tiene un fisioterapeuta que va a estar trabajando con él en la prevención de la patología, en el alivio de la patología y en evitar que vuelva a aparecer la patología. Si no tengo dinero para conseguir eso, el sector público no nos lo va a ofrecer. Y no nos lo va a ofrecer porque los números que existen en el sistema público son muy bajos. No puede un fisioterapeuta del ámbito público dedicarse a esto porque tiene que dedicarse a tratar, pues como decía Fernando, esa patología aguda que acaba de entrar o esa reagudización que tengo que solucionar, ¿no? Entonces, la realidad es que el acceso sí existe, accesibilidad hay si tienes dinero. Por lo tanto, pues podemos considerar la fisioterapia a día de hoy, por desgracia, porque no deja de ser un servicio básico, no dejamos de ser una profesión sanitaria que debería de estar dando su servicio a toda la ciudadanía, como puede ser la medicina o como puede ser la enfermería, pues un artículo realmente de lujo. Hablando un poco también de acceso, la población muchas veces no puede acceder de forma directa a fisioterapia en esta sanidad pública. ¿Falta mucho tiempo para que los pacientes puedan pedir cita de forma directa con el fisioterapeuta, Aurora?
Esa me toca, ¿verdad? A ver, hay una frase creo que muy buena, que es que nuestra salud depende mucho del código postal, y tristemente es así. O sea, bueno, y además yo creo que soy de las que más ha hablado públicamente de temas dinero, recursos, desigualdad social en ese aspecto. Pues por ejemplo, en comunidades autónomas como esta en la que estamos, en Madrid, hay ciertos procesos en los que tú desde primaria puedes acceder directamente al fisioterapeuta, cosas que hay comunidades en las que se puede acceder a más procesos y tienen mayor acceso. Además, me parece que algo como esa gestión compartida de la demanda es fundamental, porque hay procesos que no requieren que previamente sean cribados por un segundo médico, porque la mayoría de esos pacientes tienen ya un diagnóstico médico previo, y en cambio comunidades autónomas en las que parece absolutamente inaccesible el poder acceder al fisioterapeuta de primera intención, cuando realmente, y eso sí que está demostrado, es que ese acceso lo que hace es ahorrar costes al sistema, pero sobre todo y fundamentalmente sufrimiento al paciente, que se convierte al final en víctima de un circuito infinito de ir de consulta en consulta. Yo no sé si podría meter una cuña más, ¿no? Pero que me parece que es muy importante, es decir, porque muchas veces cuando hablamos con los gestores nos dicen, bueno, vamos a pilotarlo, vamos a probarlo, vamos a ver qué es lo que pasa. En el año 80, estamos hablando de hace 45 años, los fisioterapeutas de Extremadura ganaron una denuncia para poder trabajar con acceso directo en el ámbito privado. Desde el año 80, por lo tanto, en España, cualquier persona puede acceder a su fisioterapeuta. Llevamos 43 años demostrando que el acceso directo es seguro, es rentable, es eficaz y es eficiente. Entonces, que nos vengan 50 años después diciéndonos que vamos a probar a ver si, pues creo que el fisioterapeuta que trabaja en la pública trabaja igual o mejor que el fisioterapeuta que trabaja en la privada, por lo tanto, no hay nada que demostrar, simplemente hay que implementarlo porque los resultados están en la calle. Igual que hay especialidades en otras áreas sanitarias, ¿por qué crees, Fernando, que no existen aún o que no están reconocidas aún en fisioterapia? Resulta evidente que son diferentes los conocimientos que hemos tenido que adquirir, pues un fisioterapeuta que se centre en oncología, que uno que atienda pacientes respiratorios, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿por qué crees que estamos en la situación que estamos aún? Bueno, yo creo que estamos en una situación favorable desde el punto de vista que los principales órganos de la profesión, desde el punto de vista de representación profesional, la parte científica y demás, vamos de la mano para que esto se convierta en una realidad. Pero una realidad porque es necesaria para nuestra población. Y porque realmente, si nosotros analizamos el desarrollo de nuestra profesión en las últimas décadas, vemos que hemos obtenido, que nos hemos desarrollado mucho y hemos obtenido plenitud en la parte científica, plenitud en la parte académica, pero que únicamente en el Sistema Nacional de Salud no se nos ha reconocido ese desarrollo competencial que sí que hemos alcanzado en el ámbito privado. Y este es el problema, es decir, nosotros en el ámbito privado ya tenemos a fisioterapeutas ejerciendo de facto como especialistas y tratando monográficamente según qué lesiones. ¿Por qué es esto importante para la población? Es importante porque nosotros, igual que se habla tanto del concepto de medicina de precisión, la fisioterapia, para ser efectiva, ser sostenible, ser costo efectiva, necesita también actuar con precisión y con lo que llamamos especificidad. ¿Qué significa esto? ¿Quién de nosotros como padre no le gustaría que si su hijo tiene un proceso neurológico que atiende o que requiere una atención muy especializada, que yo no pueda disponer como padre de la relación de centros o de cartera de servicios que ofrezca servicios específicamente diseñados para atender la patología de mi hijo? Esto es lo que persigue el reconocimiento de las especialidades, es decir, que tengamos por parte del Sistema Nacional de Salud unos criterios que permitan que todos nuestros profesionales se formen de forma homogénea bajo los mismos principios, bajo los mismos conocimientos, que esos conocimientos además van a ser reevaluados, por lo tanto es una garantía para la población de que la atención que recibe es una atención de calidad y ajustada al problema que presenta, porque nada tiene que ver, como bien has dicho, un proceso oncológico, un proceso relacionado con patología cardíaca, un proceso respiratorio, es decir, que en ese sentido la profesión ha avanzado, ha creado el conocimiento para desarrollar todas esas ramas, pero ahora mismo lo que necesitamos es, de forma inmediata y urgente, y pensando en la población y en la necesidad también de un sistema más sostenible, que sean reconocidas en nuestros profesionales las especialidades en fisioterapia. Exactamente, o sea que el trabajo está hecho, ahora falta el reconocimiento, digamos, por resumirlo mucho. Vale, voy a reconectar ahora con lo que dijimos antes, que igual enganchábamos un poco después.
Hay profesionales no sanitarios que están a día de hoy atendiendo a personas con enfermedades y ejerciendo funciones que no son suyas, sino que son funciones del fisioterapeuta. Gustavo, ¿qué riesgos supone ponerse en manos de alguien que no es el adecuado? Te respondería como gallego. ¿A qué riesgo supone que una persona sea operada por alguien que no sea un cirujano? Pues esto que parece una diferencia tan grande, no lo es. Todo proceso terapéutico tiene indicaciones, contraindicaciones y riesgos. Y luego, si no somos capaces de analizar ese riesgo y de saber que nosotros podemos provocarle, pues mi campo, como un poco ya habéis estado viendo, es oncología. Pues yo tengo una persona con un proceso oncológico, pues igual le provoco una fractura vertebral fácilmente si no soy capaz de controlar pues las torques que estoy utilizando sobre esa zona, ¿no? Y esto, que parece tan sencillo de ver y de entender, pues no somos capaces de trasladárselo a la gente, y no somos capaces de trasladárselo bueno, a la gente yo creo que sí que somos capaces de trasladárselo, aquí no somos capaces de trasladárselo es al gestor, ¿no? Que es el que tiene que estar viendo que no es una cuestión de banalizar la fisioterapia o banalizar lo que es el ejercicio terapéutico, sino que es una herramienta muy potente, una herramienta muy útil, pero que por supuesto puede llegar a ser peligrosa en manos de quien no tiene el conocimiento y la competencia adecuada. Y al final la competencia pues la tienen los sanitarios, y dentro de los sanitarios quien tiene la competencia en el ejercicio, puesto que es un agente físico, es el fisioterapeuta. Y es algo que es muy sencillo de ver, muy sencillo de explicar, pero es incomprensible que no esté pasando a día de hoy. No podemos banalizar las cosas. El deporte es deporte y el ejercicio con un objetivo terapéutico no es deporte. Los fisioterapeutas no hacemos deporte sobre las personas, pero sí utilizamos una herramienta que es común para muchos otros, que es el ejercicio. El bisturí también es común para un cirujano y para un podólogo. No le vamos a pedir a un podólogo que opere un corazón. No le podemos pedir a una persona que no sea fisioterapeuta que haga una planificación de ejercicio terapéutico para solucionar una patología determinada y una condición determinada de una persona. Incluso, Fernando, como la situación económica sigue siendo un poco complicada para mucha gente a día de hoy y hay pacientes que necesitan fisioterapia, estos en ocasiones terminan buscando en internet, encuentran ofertas irrisorias de personas que muchas veces no tienen cualificación. Entonces, por dejarlo un poco claro también a este punto, ¿cómo marcamos un poquito esa diferencia entre salud y bienestar, que es a lo que podría dedicarse a veces este perfil, digamos, de persona? ¿Cuándo puedo ir a que me den un masaje para relajarme, para sentirme un poco mejor? ¿Y cuándo tengo que buscar a un profesional sanitario como tal? Bueno, nosotros lógicamente lo primero por lo que debemos velar es por la seguridad de las intervenciones. Es decir, qué finalidad, qué necesitas como ciudadano y quién te puede proporcionar esos servicios. Respecto a salud y bienestar, son términos complejos, porque incluso bienestar es un término un poquito más global, por decirlo de alguna manera, porque el bienestar además exige que se coordinen tres ejes, uno que es la salud física, otro que es la salud mental y otro que es la salud también, digamos, emocional, por diferenciarlo un poco de la mental. Entonces, ¿qué tiene que saber un paciente? Que cuando necesita una intervención que precisa un acto terapéutico, necesariamente tiene que recibir esa atención en un centro sanitario. Pero no me gustaría ceñir la labor del fisioterapeuta únicamente a un acto terapéutico. Es decir, el fisioterapeuta hoy nos acompaña como figura que nos ayuda en la prevención. No necesariamente tengo que ir al fisioterapeuta cuando tengo una dolencia, sino que si acumulo pues, tensión en la que me puedo estar planteando, oye, pues igual tengo que ir en esa circunstancia que proponías, ¿no? Masaje relajante al fisioterapeuta. El fisioterapeuta, buen seguro, tiene muchas recomendaciones que darnos para la gestión, porque tenemos incluso la especialidad en fisioterapia en salud mental y que nos ayuda a la gestión de las emociones, ¿no? Y que me puede ayudar a gestionar mejor ejercicio, cambios en los hábitos de vida, propuestas de trabajo también desde el punto de vista más pasivo, como son las técnicas de masoterapia, que es un procedimiento de la fisioterapia, un procedimiento convencional y perfectamente recogido. Y lo que es importante es que cuando un paciente va a un centro de fisioterapia, sabe que detrás hay un profesional cualificado, acreditado,
recogido por un colegio profesional y con una autorización sanitaria que ha velado por que tanto las instalaciones como el equipamiento de las mismas estén en plenas condiciones de seguridad. Esto no puede ser garantizado en otro contexto y en ese sentido creemos que el paciente también cada día, el ciudadano cada día lo tiene más claro y sabe que el fisioterapeuta a día de hoy, seguimos teniendo problemas con el intrusismo, pero a día de hoy el paciente, el ciudadano sabe mucho mejor qué es lo que le puede aportar un fisioterapeuta y acude a él con, por supuesto, plenas garantías. Respecto a esta publicidad que a veces podría ser un poco engañosa, que estábamos hablando, Aurora, ¿estará recogida de algún modo en la Ley de Publicidad Sanitaria de la Comunidad de Madrid? ¿Crees que será realidad pronto? Vamos a ver, ese suspiro tan profundo viene de que se ha insistido mucho, ya no solo desde el colegio profesional nuestro de fisioterapeutas, sino desde los colegios sanitarios, porque realmente el problema de que la publicidad sanitaria no esté correctamente regulada es que se está poniendo muy en riesgo la salud de la población. O sea, yo creo que cada vez estamos viendo más productos recomendados por influencers que son absolutamente nocivos, gente recomendando fármacos por temas estéticos sin ningún tipo de cualificación. Entonces, yo no sé si estaremos cerca, porque se han hecho muchos intentos de mejorar la ley, es una ley además muy obsoleta, incluso a nivel nacional, que eso, bueno, pues Gustavo lo sabe mucho mejor que yo. Son leyes que van muy por detrás de lo que se está ofreciendo y, sinceramente, creo que todos estamos viendo el resultado en redes sociales de personas que siguen recomendaciones de influencers con fármacos que tienen efectos secundarios severos, recomendaciones, algo tan absurdo como para mejorar el color de los ojos, echarse limón. Vamos a ver, que la publicidad, he puesto un ejemplo que pueda parecer muy tonto, pero es que la publicidad de cualquier cosa que vaya a ser utilizada en el cuerpo y pueda empeorar tu salud no esté regulada, sinceramente a mí me parece un error y ojalá de verdad esos conatos que ha habido de intentar mejorar las leyes, tanto a nivel nacional como en el caso de la Comunidad de Madrid, salgan adelante, porque a mí ahora mismo, como usuaria, realmente me preocupa. Hablando un poquito de leyes y de esto, vamos un poco al ámbito más nacional. También hay pendiente un trabajo, una definición estatal sobre las pseudociencias, sobre un poquito estas cosas que están ahí a medio camino. ¿En qué momento, en qué estado se encuentra ahora mismo este asunto, Gustavo? Bueno, la realidad es que lo que está pasando a día de hoy es que tenemos pues una realidad distinta a la que había hace 7, 8 años, cuando todo esto comenzó, ¿no? A día de hoy han salido ya varias resoluciones en relación a determinadas pseudoterapias, indicando que pues si son o no son, ¿no?, una pseudoterapia determinadas situaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que ser capaces de entender que una pseudoterapia puede llegar a ser peligrosa para la población. Yo hago énfasis en dos cosas aquí. Para mí es igual de peligroso más el pseudoterapeuta que la pseudoterapia, ¿no? Es decir, quién va a estar aplicando esa técnica, si es sanitario o no es sanitario. Eso es un punto muy importante, porque la realidad es que al final suelen estar unidos y van de la mano, y no existen o no deberían de existir procedimientos terapéuticos que no están demostrados que al final se estén utilizando por los propios sanitarios, ¿no? Pero también quiero darle una vuelta de tuerca a esto, y no, pues lo siento, pero no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Tal y como se están marcando a día de hoy las evaluaciones de estas pseudoterapias que están en el Ministerio, pues la cirugía cardíaca sería una pseudoterapia. Curioso. ¿Vale? Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. Se está utilizando una vara de medir, que es el ensayo clínico aleatorizado, que es la revisión o el metaanálisis, ¿no?, de ensayos clínicos aleatorizados, cuando un ensayo clínico aleatorizado ha sido desarrollado única y exclusivamente en un primer momento para controlar la industria farmacéutica, para controlar la utilización de medicamentos, en donde es muy fácil conseguir el cegamiento del paciente, el cegamiento del fisioterapeuta o del terapeuta y el cegamiento del que va a hacer la evaluación, ¿no? Ese triple ciego que es tan necesario en la investigación. En cirugía, ¿cómo cegamos a una persona? ¿Cómo cegamos al cirujano? ¿Cómo cegamos al paciente? ¿Lo dormimos, lo abrimos y lo cerramos? No se puede hacer. Por lo tanto, pues los ensayos clínicos aleatorizados triples ciegos en cirugía pues son muy pocos. Y esto llevaría, tal y como se está llevando en el Ministerio, a que fueran una pseudoterapia. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de reorganizar esto, y lo primero que habría que hacer es contar con los profesionales.
los colegios, los consejos, son los que tienen el garante de la profesión y el garante de las técnicas y de los procedimientos terapéuticos que se utilizan en ella. Y no estamos siendo utilizados para ello. Simplemente nos piden pues, que contestemos, ¿no?, a un informe que ya han realizado y que está encima de la mesa, ¿no? Entonces, sí tenemos que prevenir que existan pseudoterapias y pseudoterapeutas trabajando con pacientes. Las pseudoterapias es sencillo, los pseudoterapeutas son los más, y no se está haciendo, y estamos buscando pues una guerra que realmente no existe, cuando la solución debería de ser otra. Cambiando un poco de enfoque, vamos contigo, Fernando. ¿Cómo interviene la fisioterapia en la promoción de salud y los hábitos saludables? Volviendo un poquito a lo que contestabas antes. Bueno, yo creo que es fundamental. El fisioterapeuta es un agente de salud altamente capacitado y además que la relación en la que se establece la relación fisioterapeuta-paciente ayuda precisamente a que en ese contexto de seguimiento, de continuidad asistencial del que hablábamos antes, a que el fisioterapeuta se convierta en tu asesor de referencia, de asesor de cabecera en salud. Además, yo creo que Aurora ha comentado algo tremendamente importante, y es que tenemos por un lado lo que es la patología aguda, que el fisioterapeuta lleva manejando. Pongamos el ejemplo más claro, el dolor musculoesquelético, cuando nos duele la espalda, que el fisioterapeuta pues lleva manejando a través de medios manuales, métodos instrumentales, a través de herramientas de trabajo activo, pues desde la concepción de la profesión, ¿no?, llevamos utilizando este tipo de procedimientos. Pero hay algo que es tremendamente importante, y es que si queremos atender la cronicidad de forma eficiente, tenemos que generar cambios en los estilos de vida. Y es el fisioterapeuta el que empodera a la población para que se mantenga físicamente activo, para que desarrolle conductas saludables y para promover esos cambios también en los estilos de vida que te permitan abordar de forma integral y alcanzar esa salud en su concepto más global, esa calidad de vida a la que hacíamos referencia cuando iniciábamos esta presentación, y que además la figura del fisioterapeuta es una figura tremendamente, en el ámbito privado sobre todo, ¿no?, tremendamente accesible para que te acompañe en cada momento y en cada etapa vital, ¿no? Por lo tanto es fundamental. Aurora, ¿desde qué edad crees que hay que empezar a adquirir estos hábitos? Yo recuerdo que una cosa que me sorprendió mucho fue cuando me dijeron que tenía que enseñar a mis hijas a lavarse los dientes casi desde que cumplían el año. Yo decía, si todavía no tienen todos los dientes. A ver, los hábitos tienen que crecer con la capacidad de aprendizaje de la persona. Entonces yo creo que un hábito saludable lo tienes que adquirir desde muy pequeño, porque además revertir un hábito que no lo es muy difícil. Porque evidentemente los hábitos no saludables son siempre más atractivos que los saludables, a priori. Por eso los adquirimos, porque el refuerzo es mayor, aunque no lo parezca, para lo insano. Tú ahora convences a un adolescente que tiene que dejar de tomar comida chatarra, que tiene que dejar la pantalla para moverse más. Es muy complicado. En cambio, el niño que ha vivido el fin de semana de salir de paseo al campo, que respeta a los animales, que se cuida, que intenta alimentarse con esa dieta mediterránea de los colores que le dicen, pues ese niño es muy difícil que vaya hacia hábitos insalubres, salvo que tenga mucha presión social. Claro, cuanto menos sea la presión social hacia lo insano, más se mantendrán. Entonces, creo que efectivamente es una cosa, es algo global el educar en salud, pero es que no hay una edad inicial, los aprendemos desde que abrimos los ojitos, y la verdad es que cualquier hábito saludable debe empezar desde cero. Y luego, bueno, pues entendemos que esto es como lo de los niños que leen porque ven a sus padres leyendo, pues algo parecido. Ser ejemplo desde la más tierna edad, porque no somos capaces de saber cuánto están percibiendo del entorno y sobre todo en el seno de la familia. La siguiente pregunta puede dar un poquito que hablar, y aunque va dirigida a Gustavo, sí que estaría bien escucharos un poquito a todos después. Una de las líneas de trabajo que viene marcando la evidencia desde hace años es la necesidad de crear equipos interdisciplinares para el tratamiento de los diferentes problemas, las diferentes patologías o enfermedades, integrando a los distintos sanitarios que pueden al final tener cierto papel o conseguir un cierto beneficio para el paciente. ¿Cómo podríamos lograr que la fisioterapia llegue a estar más presente en estos equipos? Empieza Gustavo, luego si queréis dar opinión, nosotros encantados de escuchar. ¿Cómo podríamos lograrlo? Bueno, yo lo primero que creo que tenemos que poner encima de la mesa es que se está logrando. Eso es lo primero que tenemos que hacer ver. Es decir, cuando
bueno, no sé si voy a decir que los que tenemos algo de canas, tampoco soy tan mayor, pero hace 25 años, hace 30 años, los equipos multidisciplinares o interdisciplinares, mejor dicho, que contaban con fisioterapeuta, pues estamos hablando de muy poquitos a nivel nacional. A día de hoy, la gran mayoría de los centros hospitalarios cuentan con equipos interdisciplinares en donde tienen cabida los fisioterapeutas de una manera u otra, ¿no? Falta mucho camino por recorrer, ¿no? Pero a mí aquí me gusta un poco poner, porque yo creo que muchas veces nos pasa como profesión, ¿no? Que es como que nos parece que vamos muy lentos y que no somos capaces de avanzar, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, yo creo que la fisioterapia va en AVE, ahora, pero en el AVE bueno, ¿no? En el AVE que llega a Galicia no, en el AVE que va para Andalucía o que va para Cataluña, ¿no? Entonces, cuando nosotros, que estamos todos en el mismo AVE, nos miramos, estamos quietos, ¿vale? Yo tengo la sensación, porque así lo estoy percibiendo de nuestros compañeros sanitarios, de que ellos están fuera del AVE mirando el AVE y lo están viendo pasar. Entonces, todo a nuestro alrededor ve a la fisioterapia evolucionando a una velocidad demasiado rápida para ellos. Y sin embargo nosotros estamos dentro del AVE diciendo, bueno, que estamos como ayer, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que esto nos tenemos que dar cuenta nosotros y también tenemos que hacérselo ver a ellos. No es que la fisioterapia esté yendo en AVE y esté yendo muy rápido, es que llevábamos mucho tiempo atrás, ¿no? Somos ese gigante dormido, ¿no? Que tanto se habla, y realmente estamos pues cogiendo el ritmo, pero tenemos que seguir trabajando. La única manera de poder seguir trabajando en este ámbito es que nosotros seamos capaces de seguir convenciendo a los sanitarios, como lo estamos haciendo, de que nuestro trabajo aporta. Y porque al final, más allá de miedos, de problemas, de problemáticas, de luchas internas, de egos, de lo que queramos, todos los sanitarios queremos lo mismo, y es que nuestro paciente mejore. Y si con la ayuda de nuestro compañero fisioterapeuta ese paciente sale antes, voy a coger al fisioterapeuta y lo voy a poner ahí. Y tenemos 1 millón de ejemplos últimamente. Podemos hablar del COVID, podemos hablar de 1 millón de situaciones en donde los sanitarios se han dado cuenta de que un fisioterapeuta al lado mejora la calidad de vida y mejora los resultados de ese paciente, ¿no? Entonces, eso que es lo que estamos demostrando, y que lo estamos demostrando con investigación, lo estamos demostrando con docencia, lo estamos demostrando con clínica, pues estamos consiguiendo que cada vez seamos más reconocibles, ¿no? Y reconocidos. Incluso a nivel numerario, ¿no? Es decir, yo cuando muchas veces hablo con compañeros, siempre les hago la misma pregunta, no compañeros fisioterapeutas, compañeros sanitarios. Oye, ¿tú cuántos fisioterapeutas crees que somos en España? El que más me ha dicho 20.000. Y somos 70.000, como bien dijo Fernando. Entonces, esa realidad es algo que tenemos que ir convirtiéndola en pozo, ¿no? Pero nuestra ayuda y nuestros resultados sobre el paciente, al final el sanitario lo va a coger para él, porque al final también es bueno para él. Sí, yo, por decir algo. Coincido plenamente, yo creo que la foto que has puesto, Gustavo, es perfecta, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta pues un poco qué ha pasado con la fisioterapia en los últimos años, pues nosotros teníamos claro que íbamos a ser figuras que aportasen mucho dentro de ese equipo multidisciplinar, porque veíamos todo lo que aportábamos al paciente y porque era el paciente muchas veces el que nos decía, oye, pero es que tu opinión, como me estás explicando esto, las indicaciones que me estás dando son fundamentales, esto tiene que ser tenido en cuenta, ¿no? Entonces, es cierto que nos hemos pasado unos años pues llamando a las puertas como colectivo, es decir, oye, que es que tenemos esto que decir, y de repente en determinados servicios, y hoy Aurora puede decirlo mucho mejor porque trabaja en un modelo donde sí que un equipo multidisciplinar es una realidad, de repente nos hemos encontrado que, pues lógicamente de forma pues, perfectamente respaldada, pues los equipos multidisciplinares, es decir, profesional facultativo, nos está llamando, oye, os necesitamos que forméis parte de nuestros equipos. Y también ha habido un cambio tremendamente importante, que es que yo creo que la medicina ha cambiado un paradigma que era necesario quitar de delante, que era la cultura del reposo. Antes al cardiópata, no te muevas. Es decir, el traumatólogo, te acabo de operar, no te muevas, el reposo. Entonces, claro, cuando llega la hora y ven el efecto de esas intervenciones y ven que si una persona después de una cirugía no se mueve, el resultado de la cirugía es peor que cuando empieza de forma precoz a moverse, pues entonces dicen, oye, que es que como cirujano me estoy jugando mi prestigio, mi reputación y el éxito o no éxito de esta cirugía y necesito al mejor aliado en esto, que es ¿quién? El fisioterapeuta, que es el que pone e inicia la pauta de recuperación o la prehabilitación, como comentabais también antes, que es un componente fundamental. Por lo tanto, yo creo que muchas cosas se han dado, el fenómeno COVID también ha hecho de catalizador para que todo sucediese de forma mucho más rápida,
Y no significa esto que no quede mucho camino por recorrer, pero desde luego la profesión está en el punto donde merecía estar de acuerdo a la capacidad que tiene de intervenir sobre la población. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, claro, no podía ser de otra manera porque lo han expuesto fenomenal, pero sí que insistiría también en una parte y es quizá lo que nos ha faltado durante estos años, que bueno, yo también peino alguna canilla y he visto mucho cambio en la fisioterapia, tenemos a compañeros que lo están haciendo excelentemente bien dentro de los equipos. De hecho, yo creo que ningún médico intensivista a fecha de hoy no querría tener a un fisioterapeuta para los cambios de tubo. La intubación es mucho más exitosa cuando se ha trabajado desde la fisioterapia apoyando al equipo. Creo que ahora hay una labor que se tiene que hacer también desde arriba, desde las instituciones, de visibilizar eso. El fisioterapeuta ya hace un buen trabajo, se lo enseña a la ciudadanía, al paciente, a la familia de ese paciente, se lo enseña al resto de compañeros y bueno, creo que además en este caso los presentes, como cabezas más visibles, ahora tenemos la obligación de que además eso se sepa cada vez más. Es verdad que es muy difícil a veces, por ejemplo, cuando hablamos de medios, conseguir que a la prensa le resulte atractivo que yo pueda participar en una mejora en el paciente oncológico puede ser difícil, pero como precisamente lo que tenemos de nuestro lado es esos resultados, pues tenemos que esforzarnos en visibilizar. Yo creo que esa es la parte institucional que además se está haciendo ahora mucho hincapié en ello. O sea, la ciudadanía no tiene por qué conocerte si tú no te das a conocer, pero no podemos pedirle ese trabajo al fisioterapeuta de campo porque ya está haciendo su labor asistencial, docente, investigadora. Entonces yo lo que añadiría sería, bueno, y ahora vamos a tomar más insistencia en el reto de la divulgación de lo que estamos haciendo, para que los equipos sepan lo que podemos hacer y para que la ciudadanía sepa lo que debe pedirle a esos equipos. Es que yo quiero que me atienda un fisioterapeuta. Relacionado un poco a todo esto que estamos hablando, de cambio dentro de lo que hacemos y demás, me gustaría cerrar con una pregunta que también va para los tres. Empezamos de aquí para allá, si queréis, por cambiar un poco el orden. ¿Qué es lo que más ha cambiado en la forma en la que el fisioterapeuta realiza su trabajo con el paciente? Es decir, no tanto el cómo nos ven o el cómo nos incluyen en los equipos, sino en el día a día, digamos, en ese trabajo de campo específico de cada fisioterapeuta. Desde que empezasteis a ejercer la profesión hasta hoy, más o menos, ¿qué cambio habéis visto? Porque muchas veces los jóvenes es como que tienen sensación de que nadie cambia, de que lo que comentabais, que todo va muy lento y demás, sabiendo que vosotros tenéis un background pues, que al final es importante. Somos viejos. Es sí. importante. No quería decirlo así, no quería que sonara de esa forma. Pero, ¿qué cambio habéis visto? Acabo de entender que digas que empiezas por mí porque les barro en edad. Claramente. Bueno, otra cosa es que no lo parezca, ¿eh? Eso ya me lo digo yo. Pues realmente, a ver, el cambio... yo vengo de un modelo de fisioterapia en el que tú eras un ejecutor de técnicas. Literalmente, tú tenías un papel en el que decía lo que le tenías que hacer al paciente, los minutos que tenías que ponerle de ultrasonido, la sesión, o sea, todo estaba programado para que tú ejecutases una orden clínica de otro profesional, porque realmente no te formaban tanto en esa independencia, en ese diagnóstico funcional, en ese conocimiento de indicaciones y contraindicaciones de las técnicas y también, por qué no decirlo, en esa responsabilidad sobre el paciente. De hecho, en ese momento yo recuerdo que a mí me llegaban comentarios o algunos compañeros decían, no, es que esto no es responsabilidad mía, es del prescriptor. Realmente, si hay un prescriptor que prescribe algo, es quien asume el máximo de responsabilidad. Y luego ya dependerá de a quién le haga ejecutarlo, pues tendrá, como, aunque sea repetitivo, más o menos responsabilidad sobre el tratamiento. Llegamos en un momento en el que se empieza a hablar de diagnóstico de fisioterapia, de un libro blanco. Creo que hoy en día cualquier fisioterapeuta puede hacerte una anamnesis, una entrevista clínica, sacar unas conclusiones clínicas. No hacemos diagnósticos médicos, pero sí diagnosticamos fisioterapia. Sí podemos desarrollar un plan de tratamiento, sí podemos hacer el seguimiento y sí podemos presentar resultados, publicarlos, investigar sobre ellos, doctorarnos. O sea, ha cambiado una barbaridad. De hecho, podemos gestionar. Antes era impensable, salvo ser supervisor de fisioterapia, que alguien pudiera acceder a algún puesto de mando intermedio. Bueno, pues ahora tenemos gente que son gestores en residencias de ancianos. Nos queda muchísimo para llegar a ese tope, porque realmente, entre otras cosas, nos falta tradición gestora. Si tú no crees que puedes gestionar, ni te molestas en intentarlo. Y eso también habrá que insistir muchas veces a nuestros compañeros en cosas como recoger bien la historia clínica, esa obligación documental que tenemos, esa capacidad de autogestión, que también tenemos obligación de gestionar nuestras agendas,
de gestionar los recursos a nuestro alrededor. O sea, hay un catálogo de competencias, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, y tienes que responder a lo que te exigen en esas competencias. Entonces, hemos pasado de tener cero independencia a tener reconocida de forma oficial la capacidad de esa independencia. Ojo, luego ya habrá que hablar de cómo en el sistema público esa independencia a veces no existe, pero debería existir. Entonces, mi cambio fundamental es que hemos cambiado completamente de trayectoria. Yo empecé a trabajar en el año 94 y la verdad es que, bueno, pues en todo este tiempo la realidad es que yo vivo otra fisioterapia y de verdad estoy súper orgullosa de haber notado ese cambio y de decir que he vivido ese cambio absoluto en la figura del fisioterapeuta. Yo es que realmente, no sé, lo firmo como con sangre, lo que acaba de decir. Es que realmente ha cambiado todo. Es que realmente el fisioterapeuta de los años 90, 80, no tiene nada que ver con el fisioterapeuta actual. Pero no tiene nada que ver, entendedme lo que quiero decir. El fisioterapeuta que estudió en el 90 tampoco tiene nada que ver con lo que era en el 90, ¿no? Y hoy sigue trabajando, porque realmente pues todos seguimos trabajando aunque hubiéramos estudiado en los años 90, ¿no? Pero precisamente la realidad es justo lo que acabamos de marcar, es decir, nacimos como técnicos y a día de hoy tenemos una autonomía profesional completa en todos los ámbitos, sea el ámbito público, sea el ámbito privado, es decir, tenemos la responsabilidad total de lo que hacemos sobre nuestros pacientes, ¿no? Y esto es lo que nos ha permitido crecer realmente, ¿no? Y eso pues se ha conseguido desde el punto de vista académico, porque fue el que nos dio el paso del técnico a tener una carrera universitaria, un grado y por lo tanto independencia y autonomía, pero se refrenda día a día a nivel clínico y en el fisioterapeuta que está trabajando en su clínica y en el barrio, ¿no? Es decir, ese fisioterapeuta que a día de hoy pues ha dejado muy atrás el hecho de que el paciente tenga que venir pues con una pauta determinada y con un diagnóstico determinado. Es el fisioterapeuta el que va a diagnosticar, el que va a plantear el plan de tratamiento, el que lo va a objetivar y el que va a determinar si está correcto o no, ¿no? Entonces, ese cambio es fundamental, es un cambio que se produjo en los años 80 y es un cambio que tardó en implementarse hasta que empezaron a aparecer las facultades en los años 90 y a partir de ahí el cambio pues fue avanzando, ¿no? Ya al final, pues como comentaba Aurora, ¿no? El hecho de que un fisioterapeuta a día de hoy pues se pueda doctorar, pues hace que el acceso a la investigación, que es fundamental, que el fisioterapeuta pueda investigar fisioterapia, porque si no lo investiga el fisioterapeuta, no lo puede investigar nadie, entonces que el fisioterapeuta investigue fisioterapia es lo que hace que la fisioterapia siga creciendo y que el fisioterapeuta por ende también. Bueno, me sumo a todo lo dicho por Aurora y por Gustavo, por supuesto, y además recojo un poco la reflexión que hizo antes Gustavo con el AVE. Realmente, y bueno, pues cuando uno hace esa pues, proyección hacia el pasado, ve en qué punto estamos ahora, y pensando, ¿no?, en estos minutos mientras hablaban ellos, en qué poder contestar, que no hubiesen dicho ellos, claro, es que la fisioterapia siempre estuvo altamente comprometida con la población a la que atendía. Y yo creo que en ese sentido, comparativamente a otras profesiones sanitarias, nos hemos adaptado a los cambios, tanto sociales como culturales, como demográficos, mucho antes. Es decir, ¿en qué ha cambiado la profesión? Lo llevaría a que, ¿en qué ha cambiado nuestra población? Porque nada tiene que ver nuestra población de la década de los 90 con la población que tenemos ahora, con una inversión, una transición demográfica que nos sitúa en el escenario donde tenemos población muy envejecida, es decir, han aparecido nuevas patologías, y muchas de ellas relacionadas con algo que hemos comentado mucho en todo este tiempo, que es la cronicidad. Entonces nosotros en la década de los 90 existía probablemente una fisioterapia, y hablo sesgado por mi ámbito, muy orientada al manejo agudo del dolor musculoesquelético, a la fisioterapia del deporte, que era la más reconocida, ¿no?, a nivel de la población. Entonces nos encontramos hoy una fisioterapia muy comprometida desde una perspectiva mucho más global con la salud de la población, atendiendo de forma mucho más integral procesos mucho más complejos y muy distintos. Es decir, era impensable en la década de los 90 que hoy tuviésemos sociedades científicas hablando específicamente de cardiología, de salud de la mujer, de fisioterapia respiratoria. Es decir, hemos realmente configurado nuestra estructura como profesión
de acuerdo a lo que la población demandaba. Y yo creo que ese es uno de los grandes valores y uno de los grandes hitos que hemos conseguido como profesión, y es en todo momento adaptarnos a los cambios que han venido sobrevenidos por el desarrollo social. Lo hemos visto con la crisis por el COVID, es decir, la capacidad de adaptación, de resiliencia que hemos tenido ha estado muy por encima probablemente que la de otros profesionales, ¿no? Entonces, hemos sabido estar cuando se nos ha necesitado. Hay que pensar que la fisioterapia nace o se promueve mucho en tiempos de guerra por toda la atención de las patologías de los lesionados de las guerras, de los conflictos bélicos. Por lo tanto, hemos estado siempre ahí preparados para adaptarnos y para atender la mejor forma posible. Y hoy en día, como comentaba también Gustavo y Aurora, con los mejores estándares desde el punto de vista de conocimiento para atender de forma integral a la población. Genial. Gustavo Paseiro, presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Fernando Ramos, presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Aurora Araujo, decana del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias a los tres por haber participado en este programa, y espero que todos aquellos que nos hayáis visto o oído desde casa, pues os haya resultado interesante lo que hemos contado y hayáis pasado un buen rato con nosotros. Por lo menos también que os hayamos resuelto algunas dudas sobre fisioterapia. Muchas gracias.